Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Hoy es un buen día para estudiar la Biblia y agradecemos de que usted esté con nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero al equipo internacional de A Través de la Biblia, al maestro Samuel Montoya y a un servidor, Heiel Ortiz, su anfitrión. Para nosotros es de mucho gozo saber que usted ha hecho del estudio de la palabra de Dios una prioridad en su vida. Hoy continuamos nuestro recorrido en el libro del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, iniciando específicamente en el versículo 12, donde leemos: «Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar». Esto es parte de lo que estaremos estudiando en el día de hoy en nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. ¿Se ha perdido usted algún estudio o simplemente desea volver a escuchar alguno en especial? Si su respuesta es sí, entonces le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará las diferentes maneras de cómo escuchar el programa. Allí hemos colocado enlaces directos a las diferentes plataformas, los cuales le ayudarán a encontrar mucho más fácil el contenido de A Través de la Biblia. De hecho, estos mismos enlaces usted puede compartirlos directamente con otras personas y ayudarnos en el alcance de llevar la palabra entera al mundo entero. Antes de orar, ¿sabía usted que los japoneses son uno de los grupos de personas menos alcanzados? Menos del 1% de los 126 millones de japoneses son cristianos. La gran mayoría no ha oído el mensaje del Evangelio. 1,700 de los 2,500 pueblos de hasta 30,000 residentes no tienen iglesia. Además, el futuro de la iglesia en Japón es incierto. Solo el 10% de los pastores en la nación tienen menos de 50 años. Algunos estudios estiman que alrededor de la mitad de las iglesias estarán sin pastores para el año 2030. Esto es un motivo de oración. Después del estudio, compartiré un maravilloso testimonio de lo que Dios está haciendo en esta nación con este programa. Esté pendiente. Oremos. Padre eterno, te agradecemos la manera como el Espíritu Santo nos fortalece y nos acompaña en este camino de fe que hemos escogido. Enséñanos a través de tu palabra lo que te agrada y cómo podemos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por el libro del profeta Habacuc. No concluimos nuestro estudio en el programa anterior y nuevamente queremos decir que esto se origina en el 2º versículo, cuando este hombre, con sus preguntas, fue a la torre del vigía y allí Dios le habló. Dios le dio ese tremendo versículo en cuanto a que Él está obrando con la humanidad hoy, siguiendo su plan y su propósito que proviene de la eternidad y alcanza hasta la eternidad. Y que Dios tenía un plan por medio del cual Él iba a salvar al hombre pecaminoso y que ese era el Cordero de Dios, entregado antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara alguna cosa física, cuando ni siquiera el hombre estaba en existencia, Dios ya había determinado que Él iba a obrar, Él iba a desarrollar un plan para ese hombre.
Así es que hoy la humanidad está avanzando, está actuando en este pequeño mundo en el que vivimos. Y aparentemente el hombre ha estado en esta tierra ya por varios miles de años. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero estamos convencidos que los científicos tampoco lo saben. Pero han escrito muchos libros en cuanto a esto, y eso está bien. Pero nuestra estimación en cuanto a la cantidad de años, y la suya, amigo oyente, es tan buena probablemente como la de ellos. El hombre no ha estado aquí por mucho tiempo en realidad, y se está dirigiendo en dos direcciones. Y esto es lo que vio este profeta Habacuc. Ahora allí tenemos a ese hombre, inflado por su propio orgullo, tratando en su propia fuerza de obtener todo lo que pueda aquí en esta tierra. Él había rechazado a Dios, estaba en rebelión contra Dios, no tenía ninguna capacidad para él. Y ese camino lleva a la destrucción. Luego hay otro camino, y ese camino es que el justo por la fe vivirá, la fe en el Salvador que murió en la cruz. Ahora, cuando el hombre va por otro camino, estas son las cosas por las cuales Dios le juzgará. No tanto por haber tomado el camino equivocado, sino que ese camino le ha llevado a ciertos lamentos o ayes que pertenecen a la nación de Babilonia, y esa es la razón por la cual Dios les castigó. El primer ay lo observamos en el versículo 6 de este capítulo 2 de Habacuc, que esta nación se había apoderado por la fuerza de aquello que no le pertenecía, algo que no era de ella. Se apoderaron de eso por medio de la fuerza, y Dios los juzgará por eso. Luego tenemos el segundo ay, y es la codicia. Ellos codiciaban todo, y Dios los castigaría por eso. El tercer lamento o ay es que aquello que habían obtenido, lo habían obtenido por medio de la violencia, el asesinato, la espada, por medio de la brutalidad, y Dios las juzgará por eso. Eso lo vimos en el versículo 12 de este capítulo 2. El cuarto ay es la embriaguez y la inmoralidad. Y vamos a leer una vez más hoy el versículo 12 y también el versículo 13 de este capítulo 2 de Habacuc. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Piense, amigo oyente, en todos los esfuerzos vanos que muchas de las grandes naciones del pasado han hecho. En lugar de edificar, ellos dedicaron más tiempo a destruir. Por ejemplo, tenemos a Grecia. Esos ejemplares maravillosos de la arquitectura, de las estatuas, el arte y la literatura, y sin embargo, los griegos dedicaron más tiempo a la destrucción siguiendo a Alejandro Magno cuando él se dirigió hacia el Asia, donde él no hizo otra cosa sino destruir una ciudad tras otra, una civilización tras otra. Eso es lo que le señala o le destaca a él. Eso es lo que señalaba o destacaba a Babilonia también, la nación que se menciona específicamente aquí. Luego en el versículo 15 de este capítulo 2 de Habacuc podemos leer: «Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez». Esta embriaguez es un poco diferente a la embriaguez que se menciona en el versículo 5. Allí Dios dice que el hombre dado al vino es traicionero. Pero lo que está diciendo aquí es algo trágico. Ay del que da de beber a su prójimo. Es decir, que el licor hoy se utiliza como un método para llevar a otra persona a cometer una inmoralidad trágica. Esto lleva al derrumbamiento de la moralidad. Lleva a los hombres a cometer pecados que de otra manera ni siquiera estarían enterados. La falta de honradez, por ejemplo, y muchos otros. Esto ocurre con frecuencia alarmante en las grandes compañías comerciales. Cierto hombre de negocios que formaba parte de una gran compañía y también otro que trabajaba para un banco contaban algo que es realmente sorprendente. Decían ellos que una de las cosas que ellos hacían era emplear a ciertos hombres que por lo general ocupaban ciertos cargos, cuya labor era la de observar a algunos de los trabajadores, de los empleados, que comenzaban a beber demasiado. Tenían muchas formas de averiguar eso. A veces hablaban con la esposa de ese hombre. Le seguían cuando salían de noche y comenzaban a faltar al trabajo o a llegar tarde o no se presentaban por varios días. Y esas compañías hacen eso porque muchas de estas personas son muy inteligentes, trabajan muy bien. Y por tanto, estos hombres especializados en esta tarea hablan con ellos y los enfrentan con el problema de la vida que tienen y les ofrecen asistencia. Tratan de ayudarles para que abandonen el vicio de beber. Pero amigo oyente, esto parece una locura, porque estas mismas compañías tienen cócteles donde se ofrece mucha bebida y estos hombres se emborrachan.
y luego tienen que ayudarles a salir de la borrachera. Es como tener un hospital donde se lleva a personas que están sanas y allí se les contagia con algunos microbios y luego los operan y los curan para librarlos de la enfermedad que han contraído. Parece que el hombre fuera un conejillo de indias en este mundo en el cual vivimos, ya que se hacen tantas cosas fuera de la lógica, aún por grandes compañías comerciales. Y esa es la condenación que tenemos en este versículo. Se les acusa de que están haciendo borrachos de esta gente. No solo que están bebiendo ellos, sino que están haciendo borrachos de los otros. Hay una pareja, el esposo y la esposa, entre otros, que están dedicando su tiempo a ayudar a los jóvenes que se encuentran bajo el poder de las drogas. Y esta pareja dice que los jóvenes provienen de hogares donde el padre y la madre acostumbran a beber. Ahora, si el papá y la mamá van a beber en la casa y vivir su clase de vida, ¿por qué este jovencito no puede tomar sus drogas? Nos gustaría tener una buena respuesta para esto, porque se nos ha hecho esta pregunta y nosotros no hemos podido dar una respuesta apropiada, porque pensamos que la mamá y el papá son los responsables porque el joven se entrega a las drogas. Creemos que detrás de las drogas se encuentra el alcoholismo y la embriaguez. Eso es lo que ha provocado que esto se haya esparcido de tal manera. Ahora, creemos que estas cosas no se dicen abiertamente hoy. Reconocemos que no las escuchamos decir por radio, y esto no lo hace a uno muy popular, que digamos. Pero no creemos que Habacuc haya sido muy popular, y por cierto que no lo era en Babilonia, donde había llegado su profecía. Ellos descubrieron que Dios condena la embriaguez y que Dios condena a aquellos que hacen borrachos de los demás. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 16 de este capítulo 2 de Habacuc. Esto lleva a una inmoralidad crasa. Escuche usted. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Esto lleva a una inmoralidad crasa. La embriaguez, la borrachera, llevan al divorcio. Eso lleva al quebrantamiento del hogar, lleva a una vida de pecado. Amigo oyente, hemos llegado al punto donde uno ya pierde el respeto a los hombres que se encuentran en cargos gubernamentales, cuando se conoce muy bien que esas personas que hablan tanto en cuanto a la honradez y hablan tanto de cómo van a ayudar a los pobres, mientras ellos mismos son alcohólicos y están bebiendo como un pez. Amigo oyente, ¿cómo podemos respetar al gobierno cuando se está llevando a cabo cosas como estas abiertamente? Y sin embargo, se nos dice que los respetemos, que los pongamos como ejemplos y que los apoyemos. Nos hace inclinar nuestra cabeza de vergüenza al ver que cosas así ocurren en nuestras instituciones gubernamentales. Y Habacuc presentó eso hace muchísimos años atrás, y Dios está diciendo que esa es la razón por la cual Él derriba a Babilonia a causa de estos pecados. Y aquí en el versículo 17 leemos, «Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban». La violencia es otro de los frutos provenientes de la embriaguez. Toda clase de inmoralidad sale de la embriaguez. La cultura de los drogadictos es producto de eso. El divorcio, todas estas cosas que se presentan en nuestros países son producto de la borrachera, amigo oyente. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 2 de Habacuc. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí tenemos el quinto lamento. Esta es la condenación de Dios del mayor pecado de todos. Debemos reconocer que la embriaguez no es el mayor pecado. El mayor pecado es la idolatría, amigo oyente. La falsa religión, cuando uno se vuelve a un ídolo en lugar de volverse a Dios. Ese es el peor de los pecados. Señalamos esto cuando estábamos estudiando allá el libro de Isaías, y creo que lo mencionamos por primera vez cuando estábamos estudiando el libro de Jueces, porque allí se presenta un gran principio de gobierno. También Isaías señala este principio claramente, y todos estos profetas que han seguido, ellos vuelven a señalar lo que ya se ha dicho antes, y llevan este principio. Ahora debemos notar 3 pasos en la caída de una nación. En primer lugar, hay una apostasía religiosa. El segundo paso es una moral terrible.
El tercer paso es una anarquía política. Estos son los tres pasos por medio de los cuales las naciones salen de la escena de la historia humana. Ha sido la forma en que se han dirigido. Amigo oyente, el problema principal nunca ha sido la anarquía política. El problema principal nunca ha sido esa moralidad terrible. Malas como son estas cosas, la raíz del problema va a aquello que es religioso, a una apostasía espiritual, apartándose del Dios vivo y verdadero. Y esto está sucediendo hoy con muchas naciones del mundo. Ahora nosotros no somos los únicos que decimos eso. Un eminente profesor de historia indica que los sueños de las naciones se desvanecen en medio de realidades aterradoras y en medio de señales visibles de una decadencia en nuestra sociedad contemporánea. Otro indica que en nuestra juventud teníamos un sentido muy profundo del propósito nacional, el cual hemos perdido al pasar de los años de nuestra vida a la gloria. Un periodista, por su parte, dice que en público hablamos en cuanto a lo optimista y maravilloso que aparece el futuro, pero que en conversaciones privadas de personas serias se habla de que el futuro es muy diferente, aparece muy oscuro. Ahora se comienza a hablar de ciertas dudas de que hombres de carácter moral sean capaces de resolver y siquiera controlar los problemas políticos, sociales y económicos que la vida ha colocado ante ellos. Este es el cuadro, esta es la historia de la caída de las naciones. Y esto es lo que nos alarma a nosotros, porque es un gran principio que ha sido señalado por Habacuc en la palabra de Dios. Y esto fue cumplido en la nación de Babilonia, porque comienza con apartarse del Dios vivo y verdadero. Hemos señalado en esta serie de programas que la idolatría está fuera de moda, que no hay personas inclinándose ante ídolos en algunos países. Pero por supuesto que esto no es totalmente cierto. Hay muchas personas que están adorando al dinero, por ejemplo, en el presente. Hay muchos hombres en el presente que adoran el sexo. Hay muchos que adoran el placer. Hay muchas mujeres que han entregado su virtud para poder llegar a ser una estrella famosa, para poder avanzar. Amigo oyente, a cualquier cosa a la que usted se entregue, cualquier cosa que tome todo su tiempo, toda su energía, todo de usted, esta es la adoración suya. Ese es su Dios, ese es su ídolo. Y eso es lo que Dios condena. Dios dice que es un Dios celoso. Dios dice, yo te he creado, yo te he formado y redimido. Y Dios quiere que estemos con Él. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, es lo peor que el hombre pueda hacer. Y el profeta Habacuc concluye este capítulo 2 diciendo aquí en el versículo 20, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Nosotros creemos que aquí se está refiriendo al futuro, cuando el Señor vendrá a la tierra, cuando Él esté en su santo templo. Allí entonces toda la tierra se inclinará ante Él. Todo el conocimiento del día de hoy, todo el encanto, todo el atractivo y todo el placer, toda esa confusión desaparecerá. Pero también es cierto que la razón por la cual nosotros estamos teniendo nuestros problemas y dificultades aquí es que Él está allá en el cielo. El Señor está en su santo templo, y si el hombre le reconociera a Él, y se inclinara ante Él, y reconociera a Dios, sería algo maravilloso, amigo oyente. Si solo pudiéramos tener una semana de silencio, si todos los políticos se callaran por una semana entera, ¿no sería maravilloso si todos nosotros los predicadores de la radio también cerráramos nuestras bocas? ¿Y no sería maravilloso si todos los que están hablando tanto en el presente se quedaran callados y esperaran delante del Dios Todopoderoso? Amigo oyente, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Salmo 2 comienza con una pregunta, ¿por qué? Y esta es la pregunta que tenemos aquí, una pregunta de ¿por qué? Y esa pregunta ya en el Salmo 2 es, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué ese gran clamor? ¿Por qué toda esta protesta? Están lejos de Dios, se han olvidado que Dios está en los cielos. El poeta se equivoca cuando dice que Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Dios sí está en el cielo, pero todo anda mal por el mundo, porque el hombre no está en una relación correcta con Dios. Nuestro problema hoy, amigo oyente, no es un problema humano, sino que es un problema divino, es un problema de la relación del hombre con Dios. Esa es la única alternativa, la única salida. El justo por su fe vivirá. Bien, amigo oyente, hemos llegado así al final de nuestro estudio de este capítulo 2 de Habacuc. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 3. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo y se familiarice con su contenido.
Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración. La única manera de vivir una relación personal con Dios es a través de la fe. Oramos que estos estudios le ayuden en su crecimiento personal y a confiar cada día más en Dios. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Con este estudio concluimos nuestro tiempo en el capítulo 2 de Habacuc. En nuestro próximo programa iniciaremos el recorrido en el capítulo 3. Le invitamos a que lo lea y se prepare para aprender de la palabra de Dios. Como les comenté en la introducción del programa, quiero compartir un hermoso testimonio de lo que Dios está haciendo en Japón a través de la Biblia. Después de años de oración y búsqueda de una puerta abierta para volver a transmitir en este país de difícil acceso, ahora estamos transmitiendo en un pequeño número de estaciones de FM. Alabamos a Dios por la oportunidad y le pedimos que nos permita expandir este vital alcance. Así que sigamos orando por los cristianos en muchos países que no pueden reunirse y dependen de las transmisiones de radio para recibir ánimo y enseñanza de la palabra. En el transcurso del mes seguiré compartiendo más de la obra de Dios en este hermoso país. Por último, El lado oscuro del amor es el librito que tenemos disponible durante este mes. El Dr. Magui describe el amor de Dios en el libro de Sofonías como algo que tiene un lado oscuro. Explica que, aunque el libro contiene profecías de juicio y devastación, sigue siendo una manifestación del amor de Dios. El Dr. Magui explica que el amor de Dios no es sentimental ni débil, sino una preocupación vital y vigorosa por el bienestar de sus hijos. Obtenga su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa sin costo alguno para usted. Nuevamente, el número es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles solo dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información y detalles, visite a través de la Biblia.org/recursos. En nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido en el libro del profeta Habacuc. Específicamente, comenzaremos el capítulo 3. Le invitamos a que lea, tome nota, resalte, vea aquellos detalles que llaman su atención y apunte sus preguntas que, si Dios lo permite, estaremos trayendo respuestas a sus inquietudes. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.